¿Qué tal, chicos? Bienvenidos nuevamente a este video tutorial del curso de razonamiento verbal. Muy bien, les habla vuestro profesor Edison Takuri Cabrera. Bienvenidos a este nuevo tema. Muy bien, el tema del día de hoy titula sinonimia y antonimia contextual. Vamos a conocer entonces el día de hoy los sinónimos y los antónimos. Muy bien, primero que nada entonces vamos a definir qué son las palabras antónimas. Vamos a decir que las palabras antónimas son aquellas palabras o expresiones, importante por favor entender esto, palabras o expresiones que tienen significados opuestos o contrarios. Sencillísimo, por favor, de entender qué es un antónimo. Muy bien, vamos a ver algunos ejemplos y ahí nos vamos a dar cuenta qué es un antónimo. Por ejemplo, tenemos despejado y nebuloso. Lo despejado normalmente es cuando, por ejemplo, vemos el cielo y está completamente limpio. Y le decimos nebuloso cuando ya también el cielo está completamente atiborrado, lleno de nubes, ¿no? Entonces nos estamos refiriendo a estados del tiempo. A esto que lo estamos denominando con el nombre de estados del tiempo, nos referimos al campo semántico de los antónimos. No olvidemos, por favor, considerar el campo semántico de los antónimos. Muy bien, vamos a ver entonces el siguiente ejemplo. Recto, curvo, también antónimos, y estamos refiriéndonos al campo semántico de los trazos o líneas. Idealismo, materialismo, esta siempre discusión entre el idealismo y el materialismo prácticamente se odian, ¿no? Entonces tenemos aquí una situación opuesta, por lo tanto también tenemos antónimos y nos estamos refiriendo a corrientes filosóficas. Pasamos al siguiente ejemplo, dice aromático fétido. Cuando decimos aromático, nos estamos refiriendo al olor agradable que nosotros podemos sentir. Y el olor fétido normalmente es un olor completamente desagradable. Entonces, el campo semántico al cual nos estamos refiriendo es a los olores. Muy bien, vamos entonces a entender una cosa. No olvidemos que los antónimos presentan una situación de oposición total o también puede haber una oposición totalmente parcial. Cuando la oposición es total, sus antónimos son absolutos, y cuando su oposición es parcial, sus antónimos, los antónimos llamados también, llevan el nombre de relativos. Muy bien, entonces vamos a ver a qué nos referimos cuando decimos antónimos absolutos y cuando nos referimos a los antónimos relativos. Muy bien, los antónimos absolutos tienen una oposición total o absoluta. Vamos a ver los ejemplos y nos vamos a dar cuenta esto. Muy bien, tenemos aquí la premisa, tenemos óptimo, su antónimo absoluto sería pésimo, ¿sí? Lo óptimo es algo óptimo, pues, ¿no? Pésimo es todo su contrario. Ahora, cuando yo digo antónimo relativo, su antónimo relativo sería malo. Lo malo no es totalmente pésimo. Entonces, el antónimo que solamente está aproximado al grado de contrariedad a este tipo de antónimos le llamamos con el nombre de antónimos relativos. Tienen una oposición entonces relativa o ligera. Veamos otros ejemplos. Tenemos aquí la premisa abundante, ¿sí? Lo contrario absoluto a abundante es totalmente escaso. ¿Sí? Tenemos abundancia, por ejemplo, de alimentos, o tenemos escasez de alimentos, pero suficiente es más o menos como un término intermedio, etc. Entonces, este antónimo es el gradual, o llamado también el relativo, y el otro viene a ser el antónimo absoluto. Veamos el siguiente ejemplo, egoísta, ¿sí? Egoísta, solidario, altruista. Muy bien. El egoísta es aquella persona que normalmente no quiere compartir con nadie ninguna situación, ninguna situación personal en conclusión, ¿no? Ningún bien. Pero el altruista es todo lo contrario. El altruista es la persona que excesivamente le gusta, tiene una familiaridad por el compartir con el semejante. Ahora, el solidario no es la persona altruista que digamos, hay cierta diferencia, ¿no? Entonces el solidario es un antónimo relativo y el altruista viene a ser un antónimo absoluto. Muy bien, vemos el siguiente ejemplo, evolucionar, ¿sí? Evolucionar, bueno, y su contrario, involucionar. Y su antónimo relativo sería permanecer. Muy bien, siguiente ejemplo, tenemos opulencia y miseria. Y tenemos ahí pobres. ¿Sí? Entonces también es un antónimo relativo. No olvidemos también que los antónimos relativos tienen que ver también con la gradación de intensidad de las cosas. Esto hace de que sean solamente aproximados. Vemos el siguiente ejemplo. Amor, esta palabra tan peligrosa, ¿no? Tenemos aquí odio, que es todo lo contrario. El desamor, bueno, no es tanto el odio, ¿no? Lo podemos decir así. Entonces,
Cuando hay desamor solamente es una situación momentánea, del momento, etcétera, pero el odio ya es completamente de más intensidad. Entonces, desamor es un antónimo relativo. Muy bien, vamos entonces con el siguiente ejemplo. Tenemos aquí la palabra colosal y tenemos la palabra pequeño y diminuto. Muy bien, nos preguntamos entonces, ¿cuál es la diferencia que existe entre colosal y diminuto? Colosal es demasiado grande, ¿no? Y diminuto es demasiado pequeño. Ahora, pequeño es pequeño, pues no tiene un grado de intensidad menor. Entonces, por eso este antónimo pequeño viene a ser el antónimo relativo y el antónimo absoluto vendría a ser diminuto. Así reconocemos antónimos relativos y antónimos absolutos. En otras palabras, no olvidemos que los antónimos absolutos tienen una oposición total o absoluta. En cambio, los antónimos relativos tienen solamente una oposición relativa o ligera. Muy bien, pasamos entonces. Se pueden establecer varios tipos de antonimia. Muy bien, vamos a ver otros tipos de antónimos. Muy bien, antónimos léxicos. Aquellos antónimos que se encuentran dentro de los diccionarios. Si tú buscas tu diccionario, agarras tu diccionario, ahí vas a encontrar el antónimo léxico. El que se encuentra dentro de los diccionarios de sinónimos, antónimos, ese viene a ser el antónimo léxico. Vamos con los antónimos gramaticales. ¿Sí? Muy bien. Los antónimos gramaticales, llamados también con el nombre de absolutos, llamados también con el nombre de prefijados, llamados también con el nombre de morfológicos. ¿Sí? Muy bien. ¿Por qué se le llaman gramaticales? Porque son antónimos que dependen, a ver, ¿cómo lo podríamos decir? Bueno, dependen en este caso de los prefijos, los sufijos, los morfemas que van a generar una relación de antonimia. No olvidemos que los antónimos léxicos comparten diferentes raíces, como lo vamos a ver en el ejemplo, y los antónimos gramaticales comparten una misma raíz. Lo único que cambia son sus desinencias, sus prefijos y sus morfemas. Analizamos entonces los ejemplos. Tenemos aquí antónimos léxicos. Muy bien, tenemos aquí el ejemplo colorido, monócromo. Si nos damos cuenta, las raíces, tanto colorido como monócromo, tienen una raíz completamente alejada, ¿sí? Lo cual no pasa, por ejemplo, en corrosivo, anticorrosivo. Comparten la misma raíz de corrosión. Por lo tanto, este tipo de antónimos llevan el nombre de antónimos gramaticales. Veamos el otro ejemplo, acicalada. Acicalada es completamente limpiada, no arreglado, y lo contrario sería descuidada. Muy bien. Tenemos aquí los antónimos gramaticales. Entonces, vemos acicalada, limpiada, descuidada. Las raíces son totalmente distintas, son antónimos léxicos. Veamos los antónimos gramaticales. Repito, normal, anormal, hemos puesto solamente una raíz, un prefijo, y se está compartiendo la misma raíz. Entonces, por lo tanto, son antónimos gramaticales. Así es que cada vez que te pregunten en un examen de admisión qué tipo de antónimo es la que se presenta, vas a identificar solamente por la desinencia. A, anti, in, anti, contra, des, desde, etc. Son algunos morfemas que van a variar y esto va a generar una relación de antonimia. Entonces, no olvidemos, por favor, en conclusión, los antónimos léxicos comparten diferentes raíces y los antónimos gramaticales comparten una misma raíz. Muy bien, vamos entonces ahora con la siguiente clasificación de antónimos. Esta clasificación se llama por el grado de contrariedad, o sea, se llaman antónimos graduales. Su propio nombre lo dice, se refiere al grado de contrariedad que éstas van a presentar, aquellos que se contradicen de dos extremos de una serie de palabras, que quiere decir que van a ir subiendo de intensidad gradualmente. A este tipo de antónimos, repito, se le llama con el nombre de antónimos graduales. Veamos entonces el ejemplo. Tenemos aquí la palabra paupérrimo. ¿Qué significa la palabra paupérrimo? Demasiado extremadamente pobre, ¿no? Ese es el estado paupérrimo, pues, ¿no? Un estado ya deplorable, un estado ya prácticamente ya que no tiene palabras, ¿no? Es el estado paupérrimo. Luego tenemos al pobre. Sí, el pobre todavía no es paupérrimo, ¿no? Bueno, tenemos ahí el adinerado. El adinerado es el que tiene dinero, pues, ¿no? Puede ser una persona adinerada, pero una cosa es que seas una persona rica, ¿sí? El rico ya es una persona que tiene mucho más dinero. Y luego vemos la palabra millonario. El millonario ya es pues una persona que ya tiene prácticamente el más alto rango de dinero o de adquisición económica en general. Entonces, el millonario tiene mayor intensidad, el rico menos intensidad, el adinerado
menos intensidad, el pobre menos intensidad, ya, pues el que no tiene nada ya prácticamente es el paupérrimo. Entonces, si yo, por ejemplo, en una pregunta de admisión o, por ejemplo, en algún examen de admisión me ponen pobre, rico, entonces este tipo de antónimo sería un antónimo gradual. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tienen términos intermedios, porque por ejemplo dentro del pobre y el rico, todavía en el intermedio se encuentra el adinerado. Entonces vamos a ver en este caso otro ejemplito para entender de mejor manera. Tenemos aquí el gélido, ¿sí? El gélido es el totalmente frío, prácticamente el hielo, ¿no? Luego tenemos el frío. ¿Sí? El frío no es tan gélido, pues, ¿no? Bueno, vemos en este caso ahora el templado, ya está subiendo de intensidad. Luego vemos el caliente, ya se pone un poquito más caliente. Y luego tenemos el tórrido, que prácticamente ya es algo que te va a incinerar, pues, ¿no? Tórrido, caliente, templado, frío, gélido. Entonces, esto también son antónimos de contrariedad o graduales. Muy bien, hasta aquí el video de antónimos. No se olviden, por supuesto, de mandar sus preguntas al interno o en la descripción para aclararlas con toda precisión. Muy bien, nos vemos en el próximo video. Chao chicos, cuídense.